Bueno, qué bueno verlo, qué bueno estar aquí en este tiempo. Amén. Ok, muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Toma control de esta enseñanza, Señor. Sé tú abriendo y obrando, Señor, en el corazón de cada alumno, Padre. Esta enseñanza que es muy importante. Gracias, papito. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta enseñanza del día de hoy es poderosa. Bueno, no sé si ustedes ya habrán dado una repasada, amén, a la clase y se trata del dominio propio. Wow, del principio del dominio propio, ¿no? Este principio es muy importante, ¿no? Y acá Dios nos va a hablar tremendamente, ¿ok? Muy bien. Y antes de empezar la clase acerca del dominio propio, vamos a ver la visión, amén. ¿Cuál es la visión de la casa? Muy bien. La visión de la casa, bueno, yo no les voy a preguntar, se supone que ustedes ya saben la visión, justamente el hermano Willy lo ha puesto, ¿sí? ¿Se ve en la pantalla? Ok, muy bien. Entonces la visión de la casa es ganar y restaurar las familias del Perú y las naciones, haciendo de cada uno de sus miembros un discípulo que guarde lo que Jesús nos enseñó. Amén. Entonces esa es la visión que el Señor le puso en el corazón de nuestro apóstol, el padre de la casa. Amén. Entonces Dios es tan bueno, es poderoso, ¿no? Que puso eso en el corazón de nuestros apóstoles, ¿no? De llegar a las familias, ¿no? A todas las familias del Perú y las naciones, ¿no? Entonces, esa visión tiene que estar bien cimentada en nuestro corazón. Y ya a esta altura a esta altura del cuarto módulo, ya todos debemos saber cuál es la visión de la casa. Y tenemos que estar, ¿no? Bien concentrados en eso, porque en eso vamos a caminar, ¿no? Y es ganar y restaurar las familias del Perú y la nación, haciendo de cada uno de sus miembros un discípulo, que guarde lo que Jesús nos enseñó por medio de grupos en casa. Esa es la misión, ¿sí? Usted va a ser de bendición para otras familias, ¿sí? Porque es la misión que el Señor nos ha puesto también, ha puesto, ¿no? En el corazón de nuestros amados apóstoles, ¿no? De los padres de la casa, para continuar. Estamos aquí, yo creo que todos estamos en un grupo en casa, todos estamos asistiendo y estamos siendo preparados, ¿sí? Para continuar y llevar la palabra a las naciones, no solamente alrededor a tu casa, no solamente a tu distrito, sino a las naciones, dice la palabra, ¿no? Y se está dando, se está dando. Así que nuestra iglesia es una iglesia de avanzada, nuestra iglesia no es una iglesia que se estanca, al contrario, es una iglesia que siempre trae novedades, ¿sí? Siempre está en constante movimiento. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a la enseñanza del día de hoy, ¿no? Que es el principio de qué? A ver, el principio del esfuerzo. Y me gustaría, eh, a ver, una o dos personas que me digan un concepto de lo que ustedes piensan, ¿qué es el principio para usted el esfuerzo? A ver. A ver quién podría ser, ¿sí? A ver, Rosario, ¿sí? Rosario Estupiña, ¿qué es para ti el principio, perdón, el principio del dominio propio, no del esfuerzo? El esfuerzo ya fue la semana pasada. El principio del dominio propio, ¿ves? Me estoy confundiendo, pero regresemos. El principio del dominio propio. A ver, Rosario, Hola Rosita, hola Ruth, buenas noches. buenas Eh, noches. bueno, para mí realmente el principio ¿cómo se llama? El Dominio principio del propio. dominio propio, ¿no? Dominio Ujú, propio es aprender a controlarse, ¿no? El carácter. Más que todo habla del carácter, ¿no? ujú. Poder realmente eh, controlarnos, dice, ¿no? Nuestras emociones, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, más que todo en esta parte espiritual es nuestra vieja naturaleza, ¿no? Poder, ¿cómo se llama? Dominarnos para no poder, ¿qué te digo? Para no caer,
¿no? Para no caer en las trampas del enemigo, ¿no? ¿No? Bueno, para mí Amén, es eso, ¿no? ¿No? Y amén, amén, depender realmente ¿cómo se llama? De Dios, ¿no? Depender de Dios amén. ¿cómo se llama? Es como decirse, aguantarse, algo así, ¿no? Es Está, retener está las bien. cosas, ¿cómo Ujú. se llama? De la vieja naturaleza, ¿no? Para que no salga a flote. Ok, gracias, Rosario, ¿no? O sea, ya se supone que ya hemos leído el libro, ¿no? Pero para lo que uno, para cada uno, ¿qué significa el dominio propio? A ver, a una persona más. Em, Milagritos, Milagritos Hernaque, para ti, hijita, ¿qué es el dominio propio? Buenas noches. Es la capacidad de controlar las emociones y también el comportamiento que tenemos frente a algo, a una situación de repente que una situación que no la esperábamos. Ok. Gracias, Milagritos, gracias. Muy bien, sí, como ustedes dicen, ¿no? El dominio propio, bueno, yo lo he buscado, ¿no? Sí, y ¿qué significa el dominio propio, ¿no? Y dice, es la capacidad de regular y controlar las propias emociones, los pensamientos, impulsos, dice, ¿no? Y comportamientos que nos permiten tomar decisiones conscientes en lugar de reacción por impulso, ¿no? O sea, es, es la capacidad, ¿no? De regular, de tomar control, ¿sí? De nuestras emociones, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿no? Es tener carácter, ¿no? En la palabra dice, es tener carácter, es tener templanza, es el fruto, ¿no? El fruto que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Es el fruto que produce, es uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros estamos en la presencia del Señor, si nosotros estamos, ¿no? Conectados con el Señor, vamos a tener, ¿no? Vamos a tener ese fruto, porque estamos aprendiendo en este tiempo, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es un fruto muy importante, ¿no? Y dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23. Y dice, a ver, ¿quién me puede leer Gálatas 5, 22 y 23? A ver, se supone que tiene que estar con su Biblia, con sus apuntes, con su cuaderno, ¿sí? A ver, Gálatas. mm, a ver. Moniquita, Bueno, tienes. hermana, ya la encontré. Ah, Ya estás. Catherine. Ok, Catherine. Ok, Catherine. Muy bien. A ver tú. Gálatas 5:22, ¿verdad? Gálatas. A ver, un momentito. Mm. Ok, ya. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control, que quiere decir dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos ha dado todos esos dones, ¿no? Pero también dice, ¿no? Control, control, de controlar, de dominio propio, ¿no? Entonces dice, con tales esas leyes, dice, no existen, ¿no? Cosas. Dice, no existen, dice que no existen leyes contra esas cosas, ¿no? O sea, el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado que nos da el dominio propio. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que el dominio propio, ¿sí? Se va a evidenciar en nuestra vida cuando nosotros tengamos, ¿sí? Cuando tenemos la comunión con el Espíritu Santo, tenemos la comunión con el Señor, ¿sí? Así se va a evidenciar el, el, este principio que es el dominio propio, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Muchas veces
No, la falta del dominio propio nos hace, eh, em, ¿por qué a veces hay faltas de dominio propio? Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no hay comunión con el Señor. Entonces, ahí carece, ¿sí? Carece, ¿no? El dominio propio en nuestra vida. Y el dominio propio debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Así que nosotros somos nuevas criaturas. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Ya tenemos una intimidad con Él, ya la aceptamos, ¿no? Pero no solamente es aceptarlo, es tener ese tiempo, tener esa intimidad con el que Él pueda crecer, ¿no? Que su espíritu se conecte con el nuestro, ¿no? Entonces, cuando no es así, hay carencia del dominio propio. Y muchas veces nos vence, ¿sí? Nos vence, ¿no? Nuestro temperamento, nos vence el carácter. Amén. Por ejemplo, ¿no? Yo estaba leyendo, ¿no? Y en la Biblia hay muchas personas, ¿no? Muchas personas que sí, que han tenido dominio propio, que tienen dominio propio, ¿no? Pero también hay muchos que no han tenido dominio propio, pero han sido llamados por el Señor, ¿sí? Ha sido llamado, han tenido un llamado, pero no han tenido propio, ¿no? En sí, y obviamente, ¿no? Ha habido consecuencias a esa falta de dominio propio. Por ejemplo, como Caín, ¿no? Caín no controló, ¿no? Sus emociones y por eso, ¿no? Es porque no controló sus emociones, ¿no? ¿Qué hizo? Que le llevó, ¿no? A desvivir a su hermano Abel. Porque ¿qué había en Caín? ¿No? Había amargura, había resentimiento, ¿no? Había envidia. ¿Qué más había? ¿No? Había envidia, había avaricia, había muchas cosas en él, ¿no? ¿No? Este, que lo llevó a hacer, ¿no? A desvivir a su hermano, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, trajo consecuencia. Lo que él hizo trajo consecuencia, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy lo estamos viendo, ¿sí? Nosotros, gracias, ¿no? A que nuestro Señor, ¿no? A Cristo, que vino, ¿no? Con un solo propósito, ¿no? Él vino a redimir lo que hicieron nuestros primeros padres, ¿sí? Amén. Entonces, Él redimió, ¿no? Él fue a la cruz por amor a nosotros, ¿no? Él llevó todos los pecados que nosotros teníamos que vivir. Amén, que teníamos que pasar. Amén. Ahora podemos tener, ¿no? Podemos tener la intimidad con el Padre. Podemos ir antes solamente en el tabernáculo nada más, ¿no? Solamente un sacerdote podía tener la presencia del Señor. Pero ahora no. Nosotros tenemos esa favor de poder ir a la presencia del Padre y tener esa comunión, esa intimidad, ¿no? Y por ende, todos los frutos que nos da, ¿no? Para poder cambiar lo que hizo lo que pasó, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Y definitivamente, ¿no? O sea, no solo, él cometió él cometió su error, ¿sí? Él pecó, porque eso fue lo que hizo, pecó, ¿no? Y cambió la historia de su vida y de sus generaciones también. Amén. Entonces, el dominio propio, ¿no? Dice, ¿no? El dominio propio, dice, y la disciplina. El dominio propio es disciplina, ¿sí? Es disciplina. Y yo lo mostraba, ¿no? Sí, es disciplina, sí, pero también lo leí, ¿sí? Porque estaba estudiando que es como el dominio propio es como un músculo, ¿sí? Un músculo, que si el músculo no se ejerce, entonces, no es ejercitado constantemente, pues no se va a desarrollar. Amén. Si nosotros no desarrollamos el dominio propio, ¿no? Es porque no tenemos la intimidad con el Padre, no tenemos la intimidad, porque solamente así, ¿sí? Teniendo la intimidad con el Señor, con el Padre, y
No solamente eso, también estudiando la palabra, ¿sí? Estudiando, no todo lo que el Señor en este tiempo nos está dando, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Aprendiendo y para poder seguir, para poder desarrollar este principio, ¿no? ¿Cómo desarrollamos, ¿no? ¿Cómo ejercemos el dominio propio? ¿Cómo ejercemos el dominio propio en nuestras vidas? Bueno, tenemos que entender que tiene que haber autocontrol de parte de nosotros. ¿Eso qué quiere decir autocontrol? Es controlar, nosotros mismos tenemos que controlarnos, ¿sí? Tenemos que controlarnos. Hermana, ¿y cómo voy a hacer eso? Ya, eso es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando conocemos, tenemos la intimidad con el Padre y le pedimos, realmente se revela cuáles son nuestras faltantes, ¿sí? ¿Cuál es tu faltante? Tenemos que reconocer cuál es nuestra faltante. El que no tiene dominio propio, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos? ¿No? Cometemos errores, hacemos las cosas a nuestra propia prudencia. Amén. Simplemente hacemos lo que creemos que está bien, pero no está bien para el Señor. Amén. Cuando no tenemos dominio propio, actuamos impulsivamente. Nuestro carácter fluye. Somos más nosotros y menos el Espíritu Santo, menos el Señor. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida, cuando le permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas, ¿no? Él va a tomar control de nosotros, va a tener que tomar control, ¿no? El tener autocontrol es tener carácter, tener templanza, ¿no? A tener disciplina. Y muchas veces nos cuesta ser disciplinados. El que tener carácter, pensamos que el que grita más es que tiene carácter. El que dice la última palabra es el que tiene carácter. No, tenemos que tener carácter de Cristo. Amén. Y ahí es donde vamos a trabajar, ahí es donde el Señor va a trabajar en nuestras vidas. Para tener dominio propio, debemos depender de Dios. Tenemos que, nuestra totalidad, nuestra dependencia tiene que ser de Dios, nada más. Tener una relación, una intimidad con Él. Amén. Así que es eso. Tenemos que desarrollar el dominio propio. Es trabajar en nosotros mismos. Es tener autocontrol, no solamente de nuestras emociones, de nuestros impulsos. Una persona que no tiene autocontrol, una persona que no tiene dominio propio, ¿no? Toma las decisiones incorrectas, moviéndose por sus emociones, ¿no? Hay dependencia, ¿no? Cuando uno tiene dominio propio, hay dependencia de Dios, ¿sí? Como ahí está, dice, ¿no? Cuando tenemos dominio propio, hay dependencia de Dios. Amén. Y eso está en Juan 15:5. ¿Y qué dice Juan 15:5? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nada podemos hacer separado de Dios. Nada podemos hacer. Incluso, ¿no? No hay dominio propio cuando incluso, ¿no? O sea, las cosas más simples. Las cosas más simples, ¿no? Cuando nos hace falta el dominio propio, es cuando el Señor no toma control en nuestras vidas. Y yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces vamos al mercado, ¿no? Eso influye no solamente en mi carácter, no solamente influye en nuestro carácter, influye en nuestra economía, en nuestras finanzas, ¿no? Influye en nuestra mente. Ahí inicia todo, ¿sí? El enemigo, ¿sí? El enemigo empieza a trabajar en nuestra mente. Es lo que nosotros le permitimos. Amén.
tener una vida disciplinada. Amén. Dice gobernar el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestro espíritu. Pero cuando no pasa eso, ¿no? Es todo lo contrario. Amén. Es todo lo contrario. Dice, ¿no? En nuestros pensamientos, tenemos que tener autocontrol en nuestros pensamientos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo esto de la paloma, ¿no? O sea, la paloma puede pasar, ¿no? En un campo abierto, la paloma puede pasar por encima de nosotros, ¿ok? Eso no lo podemos evitar, porque, ¿no? No lo podemos evitar. Puede pasar, puede volar por encima de nosotros, pero lo que sí podemos evitar es que venga y se pose en nuestra cabeza y haga un nido. Eso sí podemos evitar. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, ¿no? No aceptar, porque el enemigo, eso es lo que hace, empieza a trabajar en nuestra mente. No solamente en nuestras emociones, en tener impulsos, ¿no? Actuar impulsivamente, ¿no? Reaccionamos muchas veces mal, ¿no? Impulsivamente, y no nos damos cuenta que lastimamos a otras personas. Y empieza por nuestra mente, ¿no? Te trae pensamientos del pasado. Cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, ya ya no eres una criatura, eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, no podemos, ¿no? No podemos evitar que la paloma pase, pero sí podemos evitar que se pose en nuestra cabeza, ¿no? Sí podemos evitar que cuando el enemigo venga y te quiera atacar la mente, tú dices, ¿sabes qué? No tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo ya soy una hija de Dios, porque yo soy una hija de Dios, ¿no? Entonces tú desechas todo pensamiento que te quiera traer, ¿no? El pasado o alguna circunstancia o que te quiera traer o que te quiera traer o que te quiera traer pensamientos, ¿no? Tal vez no perdonarte, o yo hice esto, y no, yo no soy digna de que el Señor, ¿no? Me toque. No, no es eso. Dice que nuestro Señor ha venido por los pecadores, ¿sí? Entonces, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Amén. También, ¿no? Por nuestras emociones, ¿no? Eso también. Muchas veces hemos visto, ¿no? Y he visto, ¿no? Muchas veces hemos visto, ¿no? Y muchas personas, muchos matrimonios han llegado a nuestra casa, a la iglesia, ¿no? Con una familia disfuncional, ¿sí? Han llegado con una familia disfuncional, separadas. ¿Por qué? Porque el esposo se fue con otra persona, ¿no? Porque por circunstancias adversas, ¿no? Y es difícil, ¿no? Para los varones también, o sea, hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Pero para los varones, ¿no? En el área sexual también hay que tener mucho dominio propio, ¿sí? Entonces, antes decía, ¿no? Bueno, no sé, en el mundo dicen, ¿no? El que tiene una mujer, ¿no? Es tonto, pero el que tiene varias mujeres, ¿no? Para los hombres eran machos, hombres, ¿verdad? Pero estaban equivocados porque es su impulso en buscar, ¿sí? Y no solamente el no poder manejar su dominio propio, el decir, ¿sabes qué? Yo solamente tengo una persona, una mujer en mi vida, ¿no? Y es porque Dios me lo ha puesto. Y así como está, honrarse los dos, amarse los dos, seguir adelante los dos, a pesar de las circunstancias, a pesar a pesar de las dificultades, ¿no? Seguir adelante. Es dominar tu cuerpo, es dominar tu carne. Amén. Así que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Muchos jóvenes en este tiempo, ¿no? Ahora dicen, ¿no? Y hemos escuchado por ahí, no, que la virginidad ya es cosa pasada. No, para los jóvenes es fácil ahora estar con uno y otra y otra y otra y guardarse
Para eso también hay que tener dominio propio, enseñar a nuestros hijos que hay que amarse, hay que cuidarse, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó a José? ¿Se acuerdan? José en la Biblia, ¿no? Y este hombre, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo lo que pudo pasar él se mantuvo firme. Primero, ¿no? Que fue vendido, eh, que fue acusado por los hermanos, ¿no? Después pues, fue vendido, después cayó en la casa de Putifar y su esposa, ¿no? Lo miraba con otros ojos incorrectos, divinidosos, ¿no? Y él tuvo dominio propio para salir corriendo del lugar donde realmente el enemigo quería agarrarlo, pero había un propósito de parte de Dios en la vida de José. Amén. Esa es una parte. Y la otra parte era cuando estaban con sus hermanos, al ver a sus hermanos, ¿sí? A sus hermanos que un poco más y lo matan, ¿no? Que los vendieron, ¿no? Y todo lo que le hicieron los hermanos por celos, ¿sí? Por celo, por dejarse llegar por sus emociones. ¿Qué hicieron? ¿No? Lo vendieron, ¿no? Entonces, cuando él vio a sus hermanos, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que no había sentimientos encontrados en su corazón de José? De agarrarles y hacerle lo mismo a los hermanos, de querer hacer la venganza. Hubo dominio propio en él, en sus emociones. E hizo las cosas correctas delante de Dios. Muchas veces nosotros también tenemos que tener dominio propio, pero a veces, ¿por qué nos falta el dominio propio? Porque no tenemos la intimidad con el Padre. Amén. Entonces, ¿no? Y hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que trabajar. El no tener dominio propio, ¿no? El no tener dominio propio, ¿no? Nos hace llevar a tomar decisiones incorrectas. Amén. Dice que el dominio propio nos impide, dice, el dominio propio nos va a impedir tomar decisiones que lamentemos en toda nuestra vida. Tener dominio propio dice que eso va a impedir que nosotros tomemos malas decisiones, que tomemos decisiones que afecten a lo largo de nuestra vida. Amén. Entonces, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:7 dice, ¿no? A ver, ¿quién me puede leer 2 de Timoteo 1:7? A ver, ¿quién me puede leer 2 de Timoteo 1:7? Amén. A ver, Manuelito. Sí. 1:7. Sí. Ya. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado, perdón, porque el Espíritu de Dios nos ha dado, no nos hace cobardes, perdón, disculpen, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Amén, ¿no? A ver, ¿alguien tiene otra versión más entendible? No, está bien, Manuelito, está bien. Está bien. A ver si alguien tiene otra versión. Amén, A ver, hermana. Que Mónica. no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, A ver, ¿quién? sino Mary. de poder. Sí, hermana, buenas noches. A ver, buenas noches, hijita. Fuerte, fuerte. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que, definitivamente, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Al contrario, tenemos que identificar esa área que realmente nos falta trabajar. Y ¿sabe qué entregarle? Señor, ayúdame.
Ayúdame, hoy yo entrego esta falta, esta área en mi vida. Amén. ¿Y cuál es, esa área? Eso que tenemos que trabajar en nuestro dominio propio, en la ira, ¿no? En el uso incorrecto del dinero. Amén. Sí, mire, la ira, lo que le llevó a quién, a Caín, a matar a su hermano. El uso incorrecto del dinero. Muchas veces, sí, hacemos gastos innecesarios, incorrectos. Amén. Gastamos lo que no deberíamos gastar. Vamos al mercado, vemos algo bonito, algo que nos gusta, pero no lo necesitamos y lo compramos. Y después a la larga ya no nos alcanza para las necesidades que tenemos que hacer las compras en la casa. ¿Sí? O comprar, ahora en este tiempo, ¿no? El comprar algo innecesario, por ejemplo, un celular. Si tú tienes tu celular, perfecto, está bien. Usa, sí funciona, perfecto, ¿no? Pero no, es que este modelo es más bonito, es más caro, pero no importa, sí, sí puedo. Pero a la larga sabes que va a afectar tu economía. El ahorro es tan importante. Amén. El ahorro es tan importante. Eso es lo que nos ha enseñado nuestra pastora. Siempre nos enseñó nuestra pastora Susi que es importante la administración de nuestra casa. Cuando no tenemos buena administración es porque no sabemos manejar la economía de nuestro hogar. Cuando hacemos gastos innecesarios, nos endeudamos, eso nos lleva a la deuda. El no tener dominio propio nos lleva a la deuda. Y por eso que decíamos en un inicio, ¿no? Todas las cosas que hagamos y no tengamos dominio propio, eso va a traer consecuencias, no solamente a tu vida, sino hasta a tu familia. Yo les comparto, anteriormente, ¿no? Cuando nosotros teníamos un par de años en el Señor, ¿no? Nosotros nos habíamos endeudado con las tarjetas. O sea, había una tarjeta, otra tarjeta, tenemos como 3, 4 tarjetas y se sacaba de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no teníamos dominio propio, no había dominio propio, ¿no? Y yo le dije a mi esposo, no, tarjetas no, ¿no? Se cancela cada tarjeta y lo cortamos y no vamos a volver a sacar tarjetas. Porque hay que tener dominio propio. Eso te lleva, ¿no? Y muchos hogares se destruyen por el dinero, por la economía. Tenemos que tener dominio propio en hacer gastos innecesarios. Entonces yo siempre tengo eso en mente, lo que nuestra pastorita Susi nos enseñó, ¿no? Primero tu diezmo, tu ofrenda, lo primero que haces es eso. Hasta para eso hay que tener dominio propio, ¿sí? Para decir, no, es que no me va a alcanzar, no me va a faltar. No, lo que es del Señor, ¿sí? Y el resto, el Señor te va a hacer alcanzar. El ser responsable con tus pagos, con tus deudas. Amén. Muy bien. Entonces, y eso es tener disciplina, hermanos. El tener disciplina es ser responsable con cada responsabilidad que tenemos en casa. Amén. Entonces, el espíritu del Señor tiene que estar conectado con tu espíritu. Amén. Eso es lo que tiene que hacer, porque si el Espíritu del Señor está conectado con el tuyo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a llegar, te va a ayudar. Tú le vas a pedir, Señor, dame dominio propio para esta situación, y el Señor te va a dar ese dominio propio, porque te vas a dejar guiar, ¿no? Te vas a dejar gobernar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque acordémonos que es un fruto, y el fruto se evidencia, ¿no? Cómo tú, ¿no? El fruto se evidencia cómo tú trabajas esa área de tu vida. Tú no vas a tener fruto cuando te falte, ¿no? Te falte trabajar esa área de tu vida. Amén.
Y no, también acá leo, ¿no? Dice, muchos quieren tener autoridad para ejercerla sobre otros, pero no sobre ellos mismos. ¿Sí? Muchos queremos tener autoridad para tomar control de los demás, pero tú dejarte guiar y ser obediente al consejo de parte de Dios, muchas veces no nos gusta, muchas veces no nos agrada eso. Amén. Y la palabra lo dice, ¿no? Vamos a Proverbios 25-28. A ver, ¿quién puede leerlo? Jorgito, ¿puedes leerlo? Proverbios 25-28. A ver, ¿quién más? ¿Quién? A ver, otra A persona. ver, Mónica. A ver, Jorgito. Buenas noches, hijo. Proverbios. Buenas Proverbio noches. 25-28. 25. Ya dice, este es en la versión, la nueva traducción viviente. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Amén. Una persona sin control propio es una muralla, es una ciudad con la muralla destruida, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Una ciudad está desprotegida. Esas son las consecuencias, ¿no? Por la falta de dominio propio. Amén. Eso, las consecuencias, ¿no? Del dominio propio nos lleva a ¿qué? A pecar. O sea, estamos expuestos, ¿sí? Nos lleva a pecar, ¿no? Nos lleva a hacer acciones incorrectas, ¿no? Y yo estaba leyendo, ¿no? Y acá, por ejemplo, pongo el ejemplo de David, ¿no? Si bien David, ¿no? Ha sido un rey, ¿no? Conforme al corazón de Dios, pero David también cometió errores, David también pecó. Él abrió puertas, él permitió, ¿sí? Cosas incorrectas en su vida. Amén. Él vio a una mujer con los ojos, ¿no? Con otros ojos, ¿sí? Entonces, definitivamente, y él tenía su esposa, ¿sí? Entonces, pero él se fijó en otra persona, ¿no? ¿Y qué le llevó a eso, a David? ¿Qué le llevó a eso? ¿No? A poseer a esta persona, a esta mujer, ¿sí? Y mandar a matar a su esposo, ¿sí? Y eso también le trajo consecuencias a su familia, a sus hijos. Claro que él se arrepintió, ¿sí? Él se arrepintió, pero él dijo, Señor, yo no salgo de este lugar hasta que tú, Señor, me perdones, hasta que tú no me bendigas, yo no voy a salir de este. Él se postró porque él se dio cuenta, ¿no? Del error que él cometió. Pero eso afectó no solamente, ¿no? A él, sino a su familia, a sus hijos. Y por ende, ¿no? Al pueblo que el Señor le había dado. Amén. Entonces, qué importante, ¿no? Es tener dominio propio, ¿no? La falta de dominio propio nos hace vulnerables, como dice ahí la palabra, ¿no? En Proverbios 25-28, ¿no? Es como una ciudad, es como, dice, ¿no? Una persona sin control propio, ¿no? Es como una ciudad con muralla destruida, expuesta. Estamos expuestos al pecado. Nos lleva, ¿no? Nos lleva al pecado. Es la falta, no, nos lleva a la falta de autocontrol. Nos hace llevar a que cedamos, a que cedamos a la tentación. Eso nos lleva a la falta de dominio propio. Y ahora que nosotros estamos preparándonos en este tiempo, el cuarto nivel el cuarto módulo es un módulo en el cual nos estamos preparando para un liderazgo. Amén.
Porque así como nosotros estamos recibiendo hoy aquí la palabra, nosotros también somos canal de bendición y vamos a dar lo que nosotros recibimos hoy acá, lo que estamos aprendiendo. Pero si una persona no tiene dominio propio, ¿qué pasa? No hay testimonio con los discípulos. Lo primero que los discípulos van a decir, no van a querer seguirte con la persona, ¿no? La persona que tú le estás predicando, que estamos orando por ella, porque va a haber faltantes. Mira, tú tienes este defecto, ¿no? El que paras prestándote, paras endeudándote. Entonces, ¿cómo? ¿Qué testimonio le damos a nuestros discípulos? Destruimos nuestro liderazgo. Amén. Por eso todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor. Todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor para que Él pueda gobernar nuestra vida, morir a nuestra carne, porque eso es, ¿no? La falta de dominio propio, ¿no? Es que nuestra carne se vivifique, pero dice la palabra, tenemos que ir a la presencia de Dios, morir todos los días para que su Espíritu del Señor pueda gobernar nuestra vida. Amén. Entonces, necesitamos desarrollar el dominio propio en las diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Necesitamos desarrollar, ¿no? Las funciones como, ¿no? Esas funciones como orar. Tenemos que buscar en intimidad a la presencia del Señor. Tenemos que buscar, ¿no? De aprender más su palabra, de escudriñar algo que estábamos aprendiendo y estamos aprendiendo, ¿no? Que no solamente, ¿no? Y eso lo recibimos en nuestro grupo en casa, ¿no? Que no solamente es leer por leer, es escudriñar la palabra, ¿no? Porque Dios quiere hablarnos mucho más. Que es escudriñar, es buscar su presencia, ¿no? También tenemos la falta de dominio propio, ¿en qué? En nuestros tiempos. Yo tengo que decirles algo, hermanos, ¿no? Yo tengo que ser sincera con ustedes. Yo estoy trabajando en mi vida en el tiempo, porque mi esposo reniega mucho. Apúrate que ya es tarde, me dice, ¿no? Ya es tarde, ¿cómo es posible? Mira, ¿no? Entonces es algo que yo no tengo dominio propio, estoy trabajando en esa área. Y yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, porque yo sola no puedo. Amén. Entonces, realmente el dominio propio, ¿no? El no tener las consecuencias del dominio propio, ¿no? Trae abajo nuestro liderazgo. Apaga el avivamiento, porque ahora estamos en un tiempo de evangelismo, ¿sí? Estamos en un tiempo de evangelismo. Entonces apaga el evangelismo, ¿no? La falta de dominio propio, ¿no? Nos trae tristeza, miedo, culpa, la ira, los celos. Hay muchas cosas cuando hay la falta de dominio propio, ¿no? Y otro ejemplo de una persona que tuvo falta de dominio propio. Si bien el rey Salomón, ¿sí? Que es hijo de, de David, del rey David, ¿sí? Todos sabemos, ¿no? Que Dios, ¿qué le dio? ¿No? Él fue el que levantó, la semana pasada estábamos escuchando, ¿no? Lo que decía el hermano, ¿no? Willy, decía que él fue el encargado de levantar casa para Dios, ¿sí? Y dice que en sueños el Señor le habló y le dijo, ¿qué es lo que quieres que te dé? ¿Y qué le dijo él, no? Señor, dame sabiduría para poder llevar tu pueblo. Y el Señor le dio sabiduría, ¿no? Pero hay algo que él, ¿no? No tuvo control. Hay algo en un área de él que no tuvo control, ¿no? Y eso era en que, ¿no? Que realmente tenía muchos matrimonios, o sea, tenía muchas esposas tenía, ¿sí? Esa área no controló él, ¿sí?
y muchas esposas extranjeras. O sea, no se quedó con una, sino una y otra y otra. Dice, muchas personas, muchas esposas, y esas esposas eran extranjeras, y eso lo llevó a que haya, o sea, que cada mujer, ¿no? Que tenía, pues tenía un Dios, ¿sí? Un Dios, y en vez de glorificar el nombre del Señor, que le había dado todo eso, ¿no? Toda la sabiduría para hacer las cosas ahí para el pueblo del Señor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entraron más dioses. Entonces, como que descuidó la presencia de Dios. Nosotros somos llamados, hermanos, en este tiempo, ¿no? Eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos llamados, estamos acá, no, ya, Señor, yo soy cristiana, yo voy a seguir tu palabra, yo voy a continuar, ¿no? Pero nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, pero tenemos que tener cuidado en poder trabajar en en nuestro dominio propio. Por eso yo decía, Señor, esta enseñanza me está tocando, porque hay cosas que pasan, ¿no? Yo ya pude identificar qué cosas es lo que yo tengo que trabajar todavía en mi vida para poder ser testimonio, ¿no? Para otras personas, para no alejar a nuestros discípulos. Amén. Así que dice dice el control de las emociones, el tomar decisiones correctas, ¿no? ¿Qué se consigue con el dominio propio? El que se consigue que tomamos decisiones correctas delante de Dios. Primero buscamos la presencia, buscamos el consejo de Dios para tomar decisiones en cualquier situación que podamos estar pasando. No lo hacemos nosotros, sino buscamos la presencia de Dios, ¿no? Tenemos estabilidad, no solamente estabilidad emocional, sino no solamente personal, sino también espiritual, porque buscamos el consejo de Dios, tenemos la intimidad con el Padre. Eso nos trae ¿qué? El dominio propio, nos trae libertad, ¿sí? Porque cuando no tenemos dominio propio estamos esclavizados a nuestros propios pensamientos. Estamos esclavizados, ¿no? A lo que nosotros creemos que está bien. Trae confianza nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque caminamos conforme al corazón de Dios. Y todo es un proceso, hermano. Nadie te dice que sabes que tienes que cambiar de la noche a la mañana, pero cuando Dios te toca y cambias. Cuando nosotros nos disponemos realmente, nos disponemos nuestro corazón a que el Señor siga tratando. Amén. Mejora nuestra relación con otras personas. Eso nos trae, eso nos trae el dominio propio. Amén. Y en Romanos 12:12 dice, ¿no? En Romanos 12:12 dice, no seas vencido por el mal, sino vence él con el bien. O sea, vence el bien con el mal. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Dice, ¿no? No sean vencidos por el mal, sino vence él con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer al mal? Con el bien. ¿Cómo vamos a vencer esas áreas que nos faltan trabajar en nuestras vidas? Es buscando la presencia de Dios, es dependiendo nada más de Él. Amén. Así que, hermanos, espero que el Señor les haya hablado este tiempo a través de esta enseñanza, ¿no? Que el dominio propio es muy importante, porque eso nos hace, ¿no? Nos hace ver si estamos actuando bien, nos estamos llevando por nuestras emociones, por nuestros impulsos, ¿sí? Por nuestros deseos naturales, ¿no? O estamos haciendo lo correcto. Buscar la presencia de Dios, buscar su palabra, escudriñarla. Incluso el hecho de ir a la iglesia los domingos
ahí también, ahí muchas veces el dominio propio ahí también está trabajando. O te vence el frío, o te vence el que tu esposito o tu esposita te diga, no, no vayas este domingo, sí, ya no ha faltado, como decía el hermano Willy, ¿no? La semana pasada, ¿no? Decía, yo no he faltado ni un domingo, ¿no? Porque aun cuando decía, no, no vayas, ¿no? No, sí, yo voy. Y el pastor, yo me acuerdo del testimonio del pastor Oré. Dice, aun cuando su esposita le decía, no vayas, él iba. Aun cuando era el día del padre, ¿no? Dice que su testimonio, el pastor Oré, decía, ¿no? Aún su esposita decía, ya, vamos a celebrar la cena, ¿no? Y a él le tocaba en la noche el servicio, ¿no? Y él decía, no, yo voy a la casa de mi padre porque quiero recibir la palabra. Así que hasta para eso tenemos que tener dominio propio. Amén, hermanos. No dejemos que el enemigo trabaje en nuestra mente, porque ahí inicia todo. Y seamos obedientes, que la desobediencia, ¿no? No impida de que este dominio, ¿no? Yo he dicho, Señor, voy a trabajar en esa área, voy a trabajar en el área de que me falta trabajar, ¿sí? Que es la puntualidad. Yo no sé qué áreas el Señor te está hablando en este tiempo que tienes que trabajar. Amén. Y esa área, aunque ustedes no lo crean, es en todas en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Porque la puntualidad es en la iglesia, la puntualidad es en cualquier reunión que haya, la puntualidad es incluso aquí, estamos aquí. En nuestro grupo, nuestra clase empieza ¿a qué hora? 8:30 en punto. Hermana, pero estamos por Zoom, no hay problema, pero solo tienes que ser obediente. Si hay algo que tienes que trabajar es eso. Amén, hermanos. El que tiene que prender su cámara también es obediencia, ¿sí? Y muchas veces no pasa nada. En entrar a las oraciones todos los días, a las 5 de la mañana. Eso también, ¿no? Es también es dominio propio, en que ya tiene que ser parte de nuestra vida, entrar a la presencia de Dios y buscarlo. El tener disciplina, ¿sí? En nuestro cuerpo. Si nosotros no nos alimentamos correctamente, imagínense. Si nos alimentamos demasiado, pura comida chatarra, olvídense, ¿no? Hay que tener dominio propio, porque cuando comemos en exceso, eso es bula y eso es pecado. Hay que tener dominio propio. Amén. Hermana, no me alcanza el dinero, porque no estás administrando correctamente, porque no tienes dominio propio en tus gastos. Yo algo que he puesto, ¿no? Y yo los estoy enseñando a mis hijos, ¿no? Que es la administración de lo que llega a casa. Primero es el Señor, tu ofrenda, tu diezmo, y el Señor va a ordenar. Si yo no tengo algo que pagar, yo no gasto de más, porque este es mi responsabilidad. Eso es también dominio propio. Amén. El decirle a sus hijos no cuando tengan que decirle no. Y nosotros mismas decirnos no cuando tengamos que decir no. Porque eso no te conviene. Amén, hermanos. Entonces, Wilito. Ok, Ruxita, qué importante el tema de hoy día que mi hermana ha compartido. ¿Verdad? Cuando estaba hablando me acordaba lo que un día mi pastor me dijo, ¿no? Me dijo, o tú, Willy, tienes dominio propio o tú generas un demonio propio en tu vida, ¿no? Suena a broma, pero es real. O usted, como decía Charito, le escuché lo que decía, ella decía que se trabaja en el carácter, ¿no? Qué importante usted, o usted, el carácter lo somete a la voluntad de Dios y genera dominio propio, o usted su vida, también Charito decía, es aguantar. No, no, no es aguantar. Es desarrollar ese temple que uno tiene
para que cuando alguien te ofenda, tú responder con amor, cuando alguien te critique, tú decir te bendigo, cuando alguien te hable mal, con palabras duras, tú puedes decir con palabras suaves, con palabras correctas, ¿te das cuenta? No es aguantar, es un tema de desarrollar un fruto que viene ligado a la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, qué importante, ¿no, hermano? ¿Y de qué voy verdaderamente, qué voy a desarrollar una dependencia de Dios? Te vas a gobernar a ti mismo, vas a vivir con sabiduría para responder, ¿me entiendes? Va a desarrollar usted el controlar sus pensamientos, el tener una vida disciplinada, el estar sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no, usted va a tener consecuencias también, ¿no? Consecuencias, va a destruir tu liderazgo, va a destruir tu reputación. Si tú no te sabes gobernar, de repente, ¿no? Eres impulsivo, eres una persona muy, muy hiriente, yo no sé, ¿no? O sea, eso va a destruir tu reputación, va a destruir tu nombre, va a apagar también el fuego de Dios en tu vida personal y ni qué decir, pues, ¿no? La gente no te va a querer seguir, pues, ¿no? Y usted, como decía Rusita lo dijo bien claro, usted está siendo entrenado para asumir una responsabilidad de parte de Dios dentro del liderazgo, dentro de ese Lima Norte. Quiere decir que usted hoy aquí no está jugando, pues, ¿no? Usted aquí hoy está recibiendo información para ponerlo en práctica y poder desarrollar. Todos, hermanos, tenemos cosas que arreglar, todos. Me incluyo yo, mis dos manos primero. Todos tenemos cosas que ir arreglando delante de Dios. El que diga, no, yo no, ¿sabe qué? No lo escuches nunca más. Esa persona te está mintiendo, ¿no? Todos tenemos cosas que arreglar. Así que si todos tenemos cosas que arreglar, todos necesitamos depender de Dios. Todos necesitamos depender de Dios. Así que mis hermanos, Rusita, estuvo muy buena la enseñanza. Voy a proyectar lo que se va a desarrollar el trabajo en grupos, así que por favor esté atento. El primer grupo lo dirige María Quiquín, el segundo grupo lo dirige Orlando con Ruth y el tercer grupo lo dirige Gloria Villa con mi hermana Joyce Menéndez. Entonces ahí está, no sé si se logra ver el primer tema 1 lo desarrolla el grupo 1 que es de María Quiquín. Tema 2 lo desarrolla Orlando con Ruth y tema 3 lo desarrolla mi hermana Gloria Villa con mi hermana Joyce. ¿Sí? Anoten por favor las preguntas que se requiere para desarrollar la peñita. Anote, por favor, anote. ¿Listo? Tema 1, ¿cómo desarrollar y ejercer dominio propio? Relaciónalo a tu vida actual y aplícalo, ¿no? Tema 2, ¿cómo consecuencias por la falta del dominio propio? Uy, acuérdese, hay consecuencias, ¿no? De no tener el dominio propio, de no ejercitar este fruto, ¿no? De parte de Dios. Tema 3, ¿qué consigue con el dominio propio? Relaciónalo a su vida actual también, ¿cómo aplicarlo? Listo. Entonces vamos a aperturar la peñita para poder desarrollar y luego volvemos. ¿Sí? Ahí estamos. La que nos va a representar, la que nos va a representar es la hermana Kimberly. Hermanita Kimberly, por favor. Buenas noches. A mí me tocó cómo desarrollar y ejercer el dominio propio. Eh, ¿Cómo desarrollar y ejercer nuestro dominio propio? Buscando la dirección y buscando el apoyo al Espíritu Santo, confiar en el poder del Espíritu Santo mediante la oración, mediante la adoración. Y es necesario reconocer nuestras debilidades para poder vencer nuestras tentaciones y poder tener un poco más de dominio en nuestras áreas donde somos más débiles. Ujú. Ok, mi hermana, ok. Orlandito, Ruth. En el caso de nosotros, buenito, buenas noches a todos hermanos. Le voy a dar el pase a la hermana Demio, él va a narrar las conclusiones o los comentarios de cada uno de los chicos que el día de hoy han hecho. Ahí te doy el pase, Demio. Buenas noches, hermanos. Bueno, me toca hablar sobre las consecuencias de la falta de dominio propio, ¿no? Y a mí es el orgullo, y hay veces me olvido cosas, como leer la Biblia todos los días, ¿no? Y orar. Y cuando uno no tiene ese dominio propio, como dice, ¿no? La palabra, ¿no? No controla sus emociones,
Por eso a veces el corazón está duro, amargado, envidia, y para tener todas esas cosas, para votarlo, tener intimidad con el Señor, ¿no? Orar todos los días, leer la palabra y practicarla más que todo. Y tener un carácter como el Señor. Y así vamos a tener un buen dominio propio. Porque cuando no tenemos dominio propio, también nos lleva, o sea, impulsivamente a hacer las cosas malas, cosas negativas, que dañan a la persona, ¿no? Y por eso tenemos que estar en intimidad con el Señor y pedirle que el Señor tome el control de nuestras vidas. Bueno, eso es lo que entendíamos. Excelente, mi hermano. Mi hermana Gloria Villa. Sí, la hermana Rosario Estupiña nos va a representar en el grupo. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Eh, perdón, sí, ¿cómo se consigue con el dominio? ¿Qué se consigue con el dominio propio? Sí, ese es nuestro tema. En realidad, se consigue tantas cosas cuando nosotros realmente nos rendimos ante la palabra de Dios, ¿no? Ante la presencia primeramente de Dios. Conseguimos muchas cosas, ¿no? Conseguimos realmente la libertad, ¿no? La libertad dice en el dominio de nuestra vida, ¿no? El sentir la confianza con la seguridad del control de nuestro temperamento, ¿no? eh, Sentirnos también estables, ¿no? Que el Señor tiene control de nuestra identidad, porque la verdad que si nosotros al ser transformados por el Espíritu Santo, ¿no? Controlamos la vieja naturaleza, ¿no? Y venimos a obtener una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad que nos da el Espíritu Santo dentro del control del dominio propio, ¿no? Y el otro es realmente que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Ese es todo. Ok, ok, mi hermana. Qué bueno. Todos han expuesto, todos han dado su opinión, los diferentes grupos. Así que ahora, ¿qué nos queda? Poner en práctica esta enseñanza. Necesitamos desarrollarla. Si usted la desarrolla en su vida personal, aunque sea un punto, ya usted ha dado un paso adelante para generar carácter, ¿no? Siempre, cada vez que se habla de carácter, no se habla de cualquier tipo de carácter, sino del carácter de un conquistador, ¿no? El primero que conquistó nuestras vidas, el primero que conquistó nuestros corazones es Jesús. Pero cuando se habla de carácter, se habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Donde verdaderamente cada uno de nosotros puede desarrollar de manera individual y fortalecer su vida personal delante de Dios. Este es el trabajo para esta semana. Anótelo, por favor. El que puede le toma un screenshot y lo pone en el grupo de WhatsApp de escuela. No, este es el trabajo que tenemos que presentar. ¿En qué área considera que te falta un dominio propio? Y el otro punto es, de las áreas que te falta el dominio propio, ¿qué harás para tener el dominio propio, no? ¿Qué vas a hacer según lo que has aprendido en este día? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar?